Ahí está. Bien. Como les decía, vamos a ver la célula que me dice que es la unidad anatómica y fisiológica de la estructura de los seres vivos. Y nosotros como enfermeros la tenemos que conocer porque tenemos que entender, en este caso, muchas cuestiones de cómo sería el paso mediante algún trastorno o alguna enfermedad del paciente y cómo estos elementos que me están causando ese trastorno o esa enfermedad están actuando o me pueden llegar a interactuar con la célula. Nosotros vamos a ver en este caso de que por ahí las normalidad, vamos a decir, en cuanto a los procesos que permiten de que supongamos los nutrientes y todos los elementos que me provee la dieta, como son los macronutrientes y los micronutrientes, ingresen a ingresen a la célula porque es el lugar en donde tiene el fin para poder llegar, para poder ser utilizados y ser transformados en energía, ¿no? Tanto los macronutrientes como los micronutrientes. Pero también me dice, tengo que saber cómo afectaría a esa estructura, supongamos el ingreso al organismo de una bacteria, cómo ingresaría en este caso un virus, cómo ingresaría en este caso esa molécula de nutrientes hacia adentro de la célula, adentro de la estructura celular. Y en este caso, esperen que voy a silenciar, recuerden siempre estar silenciados. Y cómo, supongamos, ingresa un fármaco adentro de la estructura celular, este fármaco que nosotros vamos a utilizar para poder combatir de una manera u otra la problemática que está surgiendo en el cuerpo del paciente, ¿no? Y en dónde van a ser utilizados, ¿no? Nosotros vamos a ver que con detenimiento que acá que cumple dentro de la célula, si bien todas sus partes son importantes, ¿no? Como los vamos a ver, va a haber algo que tiene una importancia o un significado en cuanto a función que es muy importante, que es la membrana plasmática. Vamos a ver que la membrana plasmática va a cumplir un montón en este caso, de funciones, ¿no? Las cuales sirven para dejar entrar o no algún tipo de elemento adentro de la célula. Va a ser la encargada de agarrar y de permitir el paso de diferentes tipos de elementos adentro de la célula. A veces, vamos a decir, a voluntad y a veces no va a poder ser de esta manera, por eso que vamos a tener la invasión, supongamos, de algún virus, porque engaña, de cierta manera, a esa membrana plasmática para poder ingresar. Vamos a ver que la membrana plasmática es muy compleja, ¿no? Por todas las estructuras que tiene. Por ahí nosotros en el secundario habíamos leído que estaba compuesta por una bicapa de lípidos y nada más, pero no entramos vamos a decir, en detenimiento, en explorar esa membrana plasmática, ¿no? Y de ver que tiene otros tipos de componentes, como son las proteínas, que va a haber diferentes tipos de proteínas que van a cumplir o desarrollar una función también de esto como de paso o de apertura al medio intracelular. Vamos a ver también cómo hace para cambiar su forma, ¿no? En cuanto a lo estructural para poder ingresar o, vamos a decir, extraer algún elemento ingresarlo adentro de la estructura celular o extraerlo hacia afuera de la estructura celular. Y vamos a ver después todos los componentes internos que nosotros vamos a conocer como orgánulos. Orgánulos, organelas, órganos internos celulares, como ustedes lo quieran llamar, siempre haciendo referencia a cada uno de ellos, ¿no? Vamos a ver que tenemos diferentes tipos de orgánulos, como nosotros dentro de nuestro cuerpo tenemos diferentes aparatos y sistemas, y cada uno va a cumplir una función específica dentro de la célula.
Va a haber aquellas que van a encargarse de la respiración celular y va a encargarse de la metabolización como la mitocondria, otros que se van a encargar de la síntesis de proteína y el almacenamiento de las proteínas, como sería el aparato de Golgi, como sería el retículo endoplásmico liso, rugosos, algunas vacuolas. Vamos a tener estructuras como por ejemplo el citoesqueleto, que va a agarrar y dijimos que iba a cumplir la función de nuestra, como si fuese nuestra estructura ósea a nivel orgánica, nada más que dentro de la célula. Entonces vamos a encontrar en este caso cilios, flagelos, ¿no? Que van a ayudar a algún tipo de célula a movilizarse o a cumplir algún tipo de función. Entonces cada uno de ellos va a agarrar y va a tener una determinada particularidad en cuanto a la función, ¿no? En cuanto a esto. Es un tema que es engorroso al principio, pero con una buena lectura, ¿no? Con una continuidad en cuanto a la lectura, vamos a ver de que después se nos va a hacer fácil. Porque después lo vamos a traspolar a la célula a lo que es el cuerpo humano, ¿no? Como dijimos, el cuerpo humano estaba compuesto por un conjunto de órganos y de aparatos y sistemas, ¿no? Y esos órganos estaban compuestos por un acúmulo de tejidos y esos tejidos estaban compuestos por un acúmulo o un conjunto de células que tengan la misma función, la misma estructura o pueden ser combinadas porque tengan diferente estructura y diferentes funciones. Así que bueno, más o menos vamos a ver eso, lo vamos a ver muy en detenimiento porque tenemos que saber cada una de cada una de estas partes, ¿no? Y fíjense que me dice esto que decíamos anteriormente, que la célula es la unidad básica, funcional y estructural más pequeña de los organismos vivos. O sea, es esta porción que nosotros no podemos visualizar con el ojo humano, dijimos. Que para poder visualizar una célula vamos a necesitar de un microscopio, en este caso un microscopio electrónico, un microscopio óptico, ¿no? En donde se puede llegar a visualizar partículas muy pequeñas de nuestro cuerpo. Bueno, la célula es tan pequeña que necesitaríamos este elemento para poder visualizarlo. Dice que en este caso las células van a realizar diferentes funciones o numerosas reacciones químicas para dar origen al proceso vital que se va a llevar a cabo. Me dice, si dentro de la célula no hay reacciones químicas, no hay un proceso vital, ¿no? Esto que decíamos, yo tengo que consumir alimentos, tengo que consumir nutrientes, para que esos nutrientes me aporten diferentes tipos de elementos, que esos elementos van a servir para generar reacciones químicas en el medio intracelular para poder llevar adelante la vida, ¿no? Si no hay estas reacciones químicas que se transforman en este caso, en lo que sería la energía, ¿no? No podríamos desarrollar diferentes tipos de funciones a nivel orgánico, ¿no? Bueno, después me dice que van a efectuar diversas funciones, ¿no? Me van a regular la entrada y la salida de algunos materiales, ¿no? Para, en este caso, tener como fin de que haya condiciones óptimas para el proceso vital dentro de la célula. No va a poder ingresar cualquier tipo de elemento dentro de la célula, porque la célula la vamos a denominar o vamos a decir que es selectiva. Y fíjense en que acá en el esquema tenemos lo que es la membrana plasmática. La membrana plasmática es en este caso, un componente muy complejo, ¿no? Que me dice en este caso, está compuesta por una bicapa lipídica. Ustedes van a ver los redondelitos que están acá y acá, son las cabezas de los lípidos, ¿no? Y esos lípidos tienen como si fuesen unas estructuras que parecen unos palitos que van a componer el isómero del lípido, ¿no? Y que me dice, van a estar, en este caso, juntas, ¿no? Van a formar una bicapa lipídica. Entonces, cuando yo les pregunto a ustedes cómo está compuesta la estructura de la membrana plasmática y
¿qué elemento lo compone? Son los lípidos. Por eso me dice, es una bicapa lipídica, ¿no? Me dice, esta bicapa lipídica, que va a tener otras estructuras que las vemos acá en violeta, ¿no? Y ahora las vamos a ver más en detenimiento. Me dice, me va a constituir una barrera selectiva, que esa barrera selectiva me dice, me va a organizar el flujo de materiales que entran y que salen de la célula. Me dice, a fin de mantener un medio apropiado, un medio interno apropiado. Acuérdense que tiene que haber homeostasis, tiene que haber equilibrio. Nunca olviden la palabra homeostasis y nunca olviden el significado que tiene esta palabra homeostasis, ¿no? Que dice el equilibrio entre el equilibrio del medio interno o el equilibrio entre el medio interno y el medio externo. Bueno, acá me dice, voy a mantener el equilibrio, ¿no? El fin es mantener un ambiente apropiado, y un ambiente apropiado se sostiene mediante el equilibrio, ¿no? Que va a haber dentro del medio interno celular o entre el medio interno y el medio externo celular. Ya no estamos hablando de medio interno corporal y medio externo corporal, estamos hablando del medio interno celular. Dice que otra de las funciones que va a cumplir, ¿no? Es de comunicación entre las diferentes células. Y ustedes van a leer que estas células van a tener comunicaciones, van a tener contactos entre sí cuando están conformando un tejido, obviamente, y van a comunicarse entre ellas, ¿no? Me dice, después de la membrana plasmática, ¿no? Me dice, voy a tener un sector que se lo va a denominar citoplasma, ¿no? El citoplasma, me dice, me va a comprender, ¿no? El contenido celular entre la membrana plasmática y el núcleo. Todo ese espacio que va a haber entre la membrana plasmática y la membrana nuclear se lo va a denominar citoplasma, ¿no? Y dentro del citoplasma vamos a contener el citosol y los organelos. Me dice, el citosol, en este caso, va a ser la porción líquida. Esa porción líquida que nosotros la vamos a denominar con el citoplasma. Ustedes cuando tienen que describir la célula me pueden decir, está compuesta por una membrana plasmática y un citosol, ¿no? Con todos sus componentes. O me pueden decir, está compuesta por una membrana plasmática, un citoplasma, organelos, una membrana nuclear y un núcleo. Ya están siendo más específicos, ¿no? Bien. Entonces me dice, en este caso, el citosol, que me dice que es la porción líquida, dice, va a estar conformada principalmente con agua, con partículas disueltas y partículas suspendidas dentro de ese agua, que van a ser estas partículas de diferentes tipos de elementos que la célula necesita para llevar adelante su vida y los deja ingresar. Como va a haber otras partículas que van a ser sustancias de desechos o elementos de desechos a partir de la metabolización, dijimos, de diferentes tipos de componentes, como por ejemplo la proteína, que cuando yo agarro y la célula utiliza las proteínas, dijimos, para metabolizarlas y transformarlas en energía, me va a generar sustancias de desecho como es la urea, el ácido úrico o la creatinina, que van a estar también disueltas en el citosol, pero después van a tener que salir de la célula para poder ser eliminadas. Y vamos a tener los organelos, ¿no? O los órganos, o en este caso, los orgánulos, ¿no? Como lo vayan a encontrar descriptos en cualquier, en este caso, bibliografía que esté describiendo, en este caso, la célula y que ustedes estén leyendo. Eso va a depender también del autor que está haciendo la descripción, ¿no? Y me dice que los organelos son estructuras celulares que son tan altamente organizadas, ¿no? Y que cada una de ellas tiene una forma y una función específica. Ustedes si ven acá, en el esquema, van a ver de que ya acá tenemos el aparato de Golgi, tenemos el retículo endoplasmático liso y rugoso, tenemos un lisosoma, tenemos vesículas de secreción y son todos diferentes, ¿no? Entonces me dice, cada uno tiene una forma, en este caso específica, y una función específica, ¿no? Van a agarrar y vamos a ver que cada uno después más adelante va a tener una función determinada, ¿no? Que no va a ser igual a la anterior, a no ser aquellos
Si uno sintetiza proteína, por ahí el otro va a agarrar y las va a hacer su centro de acopio, o voy a tener a quien metabolice, en este caso, las proteínas. Bien, me dice, por ejemplo, tenemos el citoesqueleto, que ya lo nombramos, el ribosoma, el retículo endoplásmico liso y rugoso, el complejo de Golgi o el aparato de Golgi, ¿no? Los lisosomas, el perisosoma y la mitocondria. Y después vamos a tener una estructura central, ¿no? Cuando hablamos de estructura central, en este caso es figurativo, porque muchas veces después vamos a ver de que el núcleo no está en el centro específicamente de la célula, en algún tipo de célula, no en todos los tipos de células. Por ahí en una célula cuadrada puede llegar a estar en el centro, pero puede llegar a ser que en una célula ausada o en una célula, en este caso, estrellada o en una célula rectangular, no esté en el centro, esté alojado por ahí o esté ubicado, en este caso, en cualquier otra parte de la célula, ¿no? No específicamente en el centro, pero se lo considera, ¿no?, que es el órgano central de la célula, o es el organelo central de la célula, ¿no? Dice, el núcleo tiene numerosas funciones y dentro de él se van a encontrar los genes, ¿no?, que esos genes van a controlar la estructura de la célula y las mayorías de las actividades que se realizan dentro de la célula. Entonces, bueno, vamos a empezar a descifrar lo que es la membrana plasmática, ¿no? Y me dice que la membrana plasmática va a constituir una barrera flexible y fuerte que va a contener el citoplasma. Me dice, yo en un esquema móvil puedo ver de que esta membrana plasmática no es fija, no es estática, ¿no?, sino que se mueve. Se mueve porque va a haber movimiento de ese agua que va a estar componiendo el citosol o el citoplasma y va a tener un leve movimiento. Entonces vamos a ver de que tiene, en este caso, va a ser dinámica, o sea, va a tener movimiento, ¿no? Lo que sí va a ser es una estructura fuerte, ¿no? Esa estructura es fuerte, ¿por qué? Porque tienen que no solamente contener el citoplasma dentro del espacio intracelular, sino que a la vez tiene que ser fuerte para evitar de que cualquier elemento pueda llegar a traspasarlo. Me dice, contiene diferentes proteínas, ¿no? Fíjense, acá ya estamos viendo diferentes tipos de proteínas. Esto es una proteína transmembranosa, otra proteína transmembranosa, otra proteína transmembranosa. Después vamos a ver de que estas proteínas transmembranosas son túbulos o conductos que me van a comunicar el medio intracelular con el extracelular, y pueden ser unidireccionales, pueden ser bidireccionales, pueden ser unitransporte, bitransporte, o puede transportar más de 2 elementos a la vez, como por ejemplo en la proteína que va a participar en la bomba sodio y potasio, que la vamos a ver específicamente cuando veamos estructura cardíaca, ¿no?, y cómo se desarrolla el funcionamiento de esa estructura cardíaca. Vamos a ver que la membrana plasmática, y en especial una proteína de la membrana plasmática, que es esta proteína transmembranosa, juega un rol importantísimo en el intercambio de iones en el momento de la despolarización de la membrana. Bien, me dice, después tenemos otras membranas que son, como por ejemplo esta verde que está acá, o esta verde que está acá, que son periféricas. Se las denominan periféricas porque están de un lado o de otro de la membrana, y van a servir para, en este caso, si las que están del lado externo de la membrana plasmática también me van a servir para incorporar adentro de la célula algún tipo de elemento, y las que son periféricas pero están del lado interior de la célula me van a servir también para eliminar y sacar del medio intracelular al medio extracelular algún tipo de elementos dentro de la célula. Y después tenemos los receptores de la membrana, que son estas antenitas que ven acá, ¿no?, que también son cadenas, en este caso de aminoácidos o proteínas, ¿no?, que también tienen un rol importantísimo en la incorporación de algún tipo de elementos, ¿no?, como por ejemplo el acople de la glucosa para poder ser ingresado. Bien, me dice que
las proteínas, estas proteínas van a actuar como barrera que permiten la entrada y la salida de sustancias polares. Me dice, mientras que algunas proteínas funcionan como porteros de las células que también me van a regular el tráfico hacia adentro y hacia afuera de las células de los iones y de moléculas polarizadas. Cuando hablamos de moléculas polarizadas, vamos a ver, esto seguramente lo vieron en química en el secundario, que vamos a tener algunas moléculas que van a tener carga positiva o carga negativa. Mayormente fuera del medio, fuera de la estructura celular, o sea, por fuera de la membrana plasmática, vamos a tener una carga positiva, una carga polar positiva, y por dentro de la membrana plasmática vamos a tener una carga polar negativa, que cuando supongamos en las células, en este caso miocárdica, cuando pasa una descarga eléctrica que es producto del sistema de conducción eléctrica del corazón, hace que haya una despolarización de la membrana, me va a hacer de que la parte que es positiva se vuelva negativa y la parte negativa se vuelva positiva para poder ingresar y salir iones del medio intracelular al extracelular y del medio extracelular al medio intracelular. Bien, en este esquema ustedes pueden ver, en este caso, bien esas estructuras proteínicas, ¿no? Fíjense, estas que funcionan como especies de túbulos o conectores, ¿no? O tubos, en donde van a marcar el paso del medio intracelular al extracelular y del extracelular al intracelular. Después teníamos las membranas, las proteínas periféricas, ¿no? Que podían estar de un lado o del otro de la membrana, y los receptores de la membrana que, me dice en este caso, también sirven para incorporar alguna materia adentro de la célula. Bien, entonces me dice que la estructura básica de la membrana plasmática es la bicapa de lípido. Me dice, en esos lípidos vamos a encontrar fosfolípido, colesterol y glucolípidos, que son los tres grupos de lípidos que vamos a encontrar dentro de nuestros cuerpos. Me dice, vamos a tener un 75% de fosfolípidos, o sea, los fosfolípidos van a ser los que van a estar en mayor concentración. Vamos a tener un 20% de colesterol y un 5% de glucolípidos, ¿no? Me dice, en este caso los lípidos son moléculas anfipáticas, ¿no? ¿Qué significa que sean anfipáticas? Sé que me dice, se atraen hacia el líquido, por eso ustedes van a ver la disposición, ¿no? De el acúmulo del lípido, ¿no? Que serían la cabecita del lípido, hacia el medio acuoso, hacia el medio extracelular o hacia el medio intracelular. Bien, ¿por qué? Porque me dice, tienen afinidad, en este caso, con el agua. Entonces van a estar en contacto con el agua. Bueno, como decíamos anteriormente, las proteínas se pueden clasificar en íntegras o periféricas, ¿no? Las íntegras se van a extender dentro o a través de la bicapa lipídica, que serían estos que son tipo conductos, ¿no? O túneles, como la quieran describir, que van a pasar de un lado al otro de la membrana. Las periféricas, dice que se relacionan con los lípidos o con las proteínas íntegras, ¿no? Y me dice que las proteínas también son anfipáticas y se van a extender hacia el líquido extracelular o hacia el citosol. Porque vamos a ver, acá en el esquema no lo tenemos, porque está como visto de una perspectiva superior, ¿no? En donde yo veo la parte, vamos a decir, superior de la membrana plasmática o la zona en contacto con el medio extracelular. No estoy viendo la porción que está en el medio intracelular, entonces nos llevo a ver de que también vamos a tener ubicadas esas proteínas que me dice están ubicadas hacia el citosol porque son anfipáticas. Bien, las que pasan o las que sobresalen a ambos lados se denominan transmembranosas. Me dice que la membrana plasmática también tiene una fluidez, ¿no? Me dice que en este caso tiene la particularidad que si la membrana plasmática es punzada, o sea, vieron cuando
agarro y voy a sacarle sangre a un paciente que lo tengo que pinchar con una aguja y voy a agarrar y voy a traspasar tejido con esa aguja, bueno, me dice, la célula tiene la particularidad, va a tener la particularidad de que si es punzada, va o sea, vamos a decir, se van a correr estas moléculas de lípidos, van a permitir el paso del elemento e inmediatamente cuando es retirado el elemento vuelva a su posición normal y no afectando la estructura de la célula, ¿no? Si es desgarrada, pasa exactamente lo mismo, se reconstituye en forma rápida. Y me dice cómo va a ser el paso de la membrana. Y acá tenemos unos cuantos pasos. Vamos a tener un paso, en este caso, a través de la membrana, a través de la membrana plasmática por un paso de gradiente, por la concentración. Vamos a tener un proceso de endocitosis, un proceso de exocitosis, ¿no? Por un gasto de energía, ¿no? Con gasto de energía, si es un medio pasivo o un medio activo, y los vamos a ver todos. Y entonces me dice, en este caso, esto que le decía hoy, ¿no? Que en el paso de gradiente a través de la membrana, me dice que la diferencia de la cantidad de un químico entre un lado y el otro de la membrana se denomina gradiente de concentración. Supongamos, si yo tengo mucho sodio afuera de la célula, que después vamos a ver que el sodio es el ion extracelular principal y tengo poco sodio dentro de la célula, va a tratar de ir de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Pero la membrana plasmática me lo va a regular el paso. ¿Por qué? Porque me dice, dentro de la célula no va a tener que haber tanto sodio. Lo mismo va a pasar con el potasio. El potasio va a tener, en este caso, un gradiente de concentración, porque me dice, el potasio va a ser el ion intracelular más importante. Yo voy a encontrar mayor cantidad o mayor concentración de potasio dentro del medio intracelular y menor cantidad de potasio en el medio extracelular. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tratar de ir de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. ¿Por qué? Porque se tienen que dispersar, porque quieren mantener ese equilibrio que dijimos, ¿no? Ese equilibrio que tiene que haber dentro de nuestro medio interno, ¿no? Entonces, me dice, para tratar de compensar ese desequilibrio que hay, porque hay mayor concentración dentro de la célula o fuera de la célula, ya sea de sodio o de potasio, va a agarrar y va a hacer de que la solución vaya de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Me dice, en el medio extracelular hay muchos iones y moléculas, en mayor cantidad están, me dice, en mayor cantidad que en el citosol, mientras que en otros es lo contrario, hay mayor cantidad dentro de lo que sería la célula, o mayor cantidad dentro del citosol de lo que hay dentro de la célula, ¿no? Me dice, como por ejemplo, las moléculas de oxígeno, que hay mayor concentración en el citosol y tienen que entrar dentro de la célula para poder ser utilizadas, ¿no? Dentro de la célula vamos a tener oxígeno. No va a haber oxígeno, sí va a haber oxígeno, pero va a haber en menor concentración. Entonces va a ir de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. El sodio, como dijimos recién, ion extracelular, hay mayor concentración de sodio fuera de la célula que dentro de la célula, entonces tiende a pasar al sitio donde hay menor concentración. Me dice, y en el medio intracelular, ¿cuáles serían los iones que pueden estar, o las moléculas que pueden ser de mayor concentración? En este caso, el CO2, el dióxido de carbono, me dice que se va a generar a partir de la respiración celular. Entonces me dice, dentro de la célula voy a tener una alta, me dice, cantidad de dióxido de carbono a partir de la respiración celular, y ese dióxido de carbono tiene que salir del medio intracelular al medio extracelular para poder después llegar a la sangre y poder llegar a los pulmones y poder salir del cuerpo, ¿no? Bien. Y me dice, vamos a tener otros iones como por ejemplo el potasio, como dijimos recién, que tiene mayor predominio en el medio intracelular que en el medio extracelular.
Esto que decíamos que vamos a tener también, si una sustancia es positiva y la otra sustancia es negativa, yo tengo en el medio externo, voy a tener una polaridad positiva, en el medio interno de la célula una polaridad negativa, y yo tengo que ver, van a ver que el sodio por ahí es positivo, el calcio es negativo, entonces va a agarrar y va a agarrar y tratar de pasar de un lado, de tratar de equilibrar esas diferencias en cuanto a la polaridad o a la carga que tienen, ¿no? Entonces también van a pasar de un lugar de una polaridad negativa a un lugar de polaridad positiva a través de la membrana plasmática. Pero eso lo vamos a ver mejor cuando veamos las células, en este caso, del tejido cardíaco. Bien, me dice después tenemos otro tipo de transporte, ¿no? En este caso, me dice que si son mediados o no y si tienen desgaste de energía, ¿no? Me está diciendo, a ver, ¿pueden pasar a través de la membrana plasmática? Me dice fácilmente, no. Las únicas moléculas que pasan a través de la membrana plasmática sin necesidad de utilizar una proteína o un movimiento de la membrana plasmática son los gases, ¿no? Como por ejemplo el oxígeno y el dióxido de carbono. Después el resto de los elementos, y el agua. El agua tampoco, no necesita desgaste de energía y no necesita ningún medio para poder pasar. Va a pasar a través de las moléculas de lípido. O sea, tanto los gases como el agua pasan, vamos a decir, de forma pasiva. Me dice, ahora cualquier otro elemento para ingresar a la célula o para salir de la célula va a tener que utilizar los medios de transporte que hay. Va a tener que utilizar o el colectivo, un taxi, un remis o su propio auto, ¿no? Bien, ¿quiénes serían los colectivos, el taxi o el remis o su propio auto? En este caso, las proteínas de la membrana. Entonces me dice, esas proteínas de la membrana puede llegar a ser de que algunas no se muevan y dejen pasar algunos iones, que vamos a conocerlos como movimientos pasivos, y hay otras que se van a mover, van a tener cierto movimiento para dejar pasar, en este caso, esas moléculas y van a requerir energía. Entonces se denominan, en este caso, activas, ¿no? Entonces me dice que los materiales van a pasar a través de la membrana plasmática con ayuda de una proteína transportadora, mientras que el transporte no mediado no participan los transportadores. ¿Cuál es el transporte no mediado? El que dijimos, el paso del oxígeno y del agua a través de la membrana plasmática. Después tenemos lo que sería el transporte pasivo, que me dice que una sustancia se mueve cuesta abajo y cruza la membrana gracias a su gradiente de concentración, ¿no? Y solo utiliza energía cinética, me está diciendo, va a pasar a través de estos canales iónicos, pero el paso lo va a determinar la concentración que tenga, dijimos, va a pasar de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración, y el transporte activo, me dice, mayormente utiliza el ATP, mayormente utiliza el adenosin trisfosfato, utiliza esa glucosa que se transformó en ATP y que va a estar dentro de la célula para poder, esperando a ser utilizada y ser transformada en energía, ¿no? Y esa energía va a ser utilizada en este conducto, ¿no? O en esta proteína transmembranosa para poder llevar, me dice, algún componente o algún material en sentido opuesto a su gradiente de concentración, ¿no? Bien, fíjense en este esquema, me muestra, ¿no? La bicapa lipídica, las diferentes proteínas, me dice voy a tener una difusión simple, que la difusión simple va a ser la que se va a generar a partir del paso del oxígeno del medio extracelular al medio intracelular, o del dióxido de carbono del medio intracelular al medio extracelular, o del agua. El agua que también va a pasar hacia un lado o hacia el otro de la membrana, ¿no? Del medio extracelular al intracelular y del intracelular al extracelular. Vamos a ver que eso puede pasar frecuentemente, ahora lo vamos a ver, mediante el cambio de osmolaridad de los líquidos, en donde por ahí me puede llevar
más líquido adentro de la estructura de la célula o me puede sacar líquido dentro de la célula. Después teníamos el movimiento que se llamaba difusión facilitada, que es una especie de transporte pasivo porque no me genera energía. Va a estar, en este caso, esta proteína en forma de túnel abierta y me va a permitir de que pase esos elementos. Y después vamos a tener el transporte activo, que me dice que va a agarrar y va a utilizar energía, va a utilizar ATP, ¿para qué? Para generar ciertos movimientos para agarrar y me dice permitir el paso de diferentes moléculas de un lado a otro de la membrana. Otro tipo de movimientos, otro tipo de transporte que va a ser mediado por la utilización de ATP o un cierto tipo de transporte activo, va a ser la endocitosis y la exocitosis, que la vamos a ver ahora más adelante. Bien, me dice que en estos medios de transporte, en esta transportación activa, me dice vamos a tener unitransportadores, que los unitransportadores me dice va a ser una proteína trasladada a una sola sustancia, supongamos el sodio, ¿no? O por ahí el magnesio o un solo elemento que pueda llegar a entrar por esa proteína hacia el medio intracelular o salir, porque a veces no es unidireccional, sino que va a ser bidireccional, o sea que va a entrar, va a tener un sentido de entrada y un sentido de salida. Pero me dice, puede ser que una proteína se encargue de un solo tipo de molécula. Después tenemos los bitransportadores, que me está diciendo, me va a agarrar y me puede transportar dos tipos de moléculas diferentes, como por ejemplo el sodio y el calcio. Me los va a agarrar y me va a permitir que ingresen juntos. O tenemos los contratransportadores, que me dice que va a permitir que al mismo tiempo las sustancias vayan en doble sentido. Que entren y que salgan a la vez, como va a pasar en la bomba sodio-potasio. Como va a pasar en esa despolarización de la membrana, que lo que va a permitir es que ingrese el sodio, salga el potasio al mismo tiempo y permite también la entrada del calcio al final de cuando esa membrana plasmática se está repolarizando, ¿no? Y me dice después, dentro de los transportes activos, como dijimos, tenemos la endocitosis y la exocitosis. Y me dice, vamos a tener que incorporar lo que se denomina el término de difusión, y la difusión me dice es la mezcla aleatoria de partículas que va a ocurrir en una solución como resultado de la energía cinética de dichas partículas. Me dice, tanto los solutos como el solvente van a estar juntos. Me dice, los solutos van a ser todas las partículas, supongamos, sodio, potasio, alguna proteína, lo que sea. Me dice, todo lo que va a tener forma van a ser los solutos. Y los solventes van a ser el líquido, ¿no? Y entonces me dice, fíjense, este es un ejemplo que ustedes lo pueden utilizar en su casa tranquilamente. Vieron que agarran y que tienen. Ustedes quieren teñir una prenda con anilina. Entonces, ¿qué hacen? Tira la anilina adentro de un cubo con agua y van a ver que la anilina va a quedar en primera instancia acumulada en el sitio donde cayó en ese líquido. Me dice, yo voy a tener en este caso las moléculas del colorante, vamos a decir, aglomeradas en una porción líquida y después el resto de moléculas de agua en todo el resto del cubo. ¿Qué pasa? Empiezan a dispersarse por ahí de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración, ¿no? Entonces esas moléculas de colorante empiezan a dispersarse y empiezan a mezclarse con las moléculas de agua. Y cuando hay un equilibrio entre, en este caso, el solvente, que sería en este caso, perdón, el solvente no, el solvente es el agua, entre la molécula, ¿no? Y el agua, ¿no? Va a agarrar y se va a transformar, en este caso,
en todo un agua que va a tener un determinado color, en donde va a haber un equilibrio entre el soluto y el solvente. Va a tener un equilibrio entre la anilina, el color de la anilina, y las moléculas del agua. ¿No? ¿Por qué? Porque están mezcladas. Esto pasa dentro de nuestras células, ¿no? Como por ejemplo, ¿con quién? En este caso, con los gases. Nosotros cuando veamos, en este caso, difusión de gases, vamos a ver que esto va a pasar en lo que sería la difusión de los gases a través de la membrana plasmática del alveolo y el capilar arteriovenoso. Después vamos a ver las estructuras dentro de lo que es el aparato respiratorio. Vamos a ver que la estructura final, como dijimos el otro día, iban a ser los sacos alveolares, y dentro de los sacos alveolares el alveolo. El alveolo van a ser estructuras que van a tener dos capas de tejido, nada más. Una capa epitelial, y va a tener una capa basal, que es la en donde se va a apoyar esa única capa de epitelio. Y alrededor del alveolo vamos a tener, en este caso, todos los que serían los capilares arteriovenosos, que serían esas venas y esas arterias en un tamaño minúsculo, mucho más chiquito que un hilo, que van a agarrar y van a tener también dos capas, una capa de epitelio y una membrana basal. Entonces, para que pase el oxígeno de dentro de lo que sería, de dentro de lo que es la estructura del alveolo hacia los capilares arteriovenosos, se va a generar un medio de difusión, o sea, van a pasar de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración y se van a disolver, en este caso, dentro de los componentes de la sangre, que después lo vamos a ver que se disuelve. Después vamos a tener la hemoglobina, que va a ser el encargado de transportar, en este caso, las moléculas de oxígeno, pero después íbamos a tener el CO2, que iba a haber una molécula de CO2 en lo que es la hemoglobina, pero después el resto de las moléculas iba a estar disuelto en lo que sería el plasma. ¿Ven? Esto que decíamos, el ejemplo de la difusión. Va a pasar de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración por un proceso que se denomina difusión. ¿Ven? Vienen las moléculas de oxígeno, llegan al alveolo, van a estar los capilares arteriovenosos, va a haber menor concentración de oxígeno dentro de la sangre, entonces va a ir de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración y va a pasar tranquilo, sin gasto de energía, sin nada. Lo mismo va a pasar con el CO2 que viene en la sangre venosa. El CO2, que es el producto desecho de la respiración celular, va a tener mayor concentración dentro de la vena y va a haber menor concentración en el alveolo. Entonces lo que va a pasar es de que va a ir de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración para después ser expirado. Me dice, la velocidad de difusión va a depender de varios factores, ¿no? Como por ejemplo el gradiente de concentración, que lo venimos diciendo desde que empezamos la charla, que va a estar determinado por la cantidad en este caso, del soluto de un lado o del otro lado de la membrana, la temperatura que vaya a haber. Me dice, a mayor temperatura, más rápido se va a generar la difusión. O sea, si hay una baja temperatura, me va a enlentecer, en este caso, la difusión. Si hay un incremento de la temperatura, se van a difundir los gases, vamos a decir, o el agua va a pasar más rápido de un lado del otro. Otro me dice, de otra cosa que va a depender del tamaño de la molécula. Me dice, cuando mayor sea el tamaño de la molécula, más despacio va a poder pasar, o por ahí va a tener menos posibilidad de pasar de un lado a otro de la membrana plasmática. El área superficial, me dice, cuanto más superficie esté en contacto, me dice, de una estructura con la otra, o mayor superficie tenga la membrana plasmática, más rápido va a poder pasar, me dice el elemento. Si cuanto menos, me dice, cuanto menos superficie tenga,
menos intercambio de moléculas va a haber. Como para dar un ejemplo de eso, para que lo entiendan, ¿vieron cuando nos muestran que hay una zona que está nevada? Y me dice, para pisar sobre la nieve y no hundirme, tengo que utilizar esas raquetas que me van a dar mayor superficie, ¿no? Vamos a decir, de presión sobre la nieve y no me voy a hundir, ¿no? En cambio, si yo piso con mi pie, con mi zapatilla o mi zapato o mi bota, al tener menor superficie, va a agarrar y se va a hundir más rápido, ¿no? Bien. Entonces me dice, el área superficial, cuanto más grande sea el área superficial, mayor será la obesidad en este proceso. Eso lo vamos a encontrar también en el intestino delgado. Me dice, cuanto mayor superficie de intestino delgado tengamos para que se puedan absorber los nutrientes, más alimentados o más nutridos vamos a estar. Cuanto menos superficie haya, menor absorción de nutrientes va a haber. Como por ejemplo en un proceso patológico que se denomina síndrome de intestino corto. Eso me está indicando que mi intestino delgado es de una longitud más corta, por ende no hay un proceso de difusión de alimentos y no voy a tener en este caso, una absorción de alimentos adecuada. Y me dice otra cosa que va a depender de la velocidad de difusión, va a ser la distancia. Me dice, cuanto más grande sea la distancia que tenga que recorrer la molécula, me dice, más tiempo me va a requerir la difusión. Cuanto más corta sea la distancia, más rápida va a ser la difusión. Después tenemos otro proceso químico que es la ósmosis, ¿no? O químico no físico. Otro proceso físico que tenemos es la ósmosis, que me dice que va a ser el paso del solvente, en este caso no del soluto. Vieron que anteriormente el que pasaba era el soluto de un lado a otro. Ahora me dice va a pasar el solvente, va a pasar el agua de un lado a otro de la membrana. Me dice, esa membrana va a tener, me dice, permeabilidad selectiva. ¿Qué significa que tenga permeabilidad selectiva? Que no me va a permitir el paso de todas las partículas a través de ella, sino de algunas que sean necesarias o que tengan menor tamaño. Si yo sé que la molécula del soluto va a tener, me dice, mayor tamaño que el poro que pueda llegar a tener esa membrana plasmática. Entonces me dice, ¿cómo hago para compensar entonces y mantener el equilibrio? Me dice, va a agarrar y va a arrastrar el agua de un lado de la membrana hacia el otro lado de la membrana. Supongamos, si yo tuviese mayor concentración de glucosa dentro de la sangre, dentro del medio intracelular, lo que va a hacer, lo va a tratar de diluir y me va a traer mayor cantidades de agua para diluirlo de un lado a otro. Esto pasa con la sal habitualmente. Supongamos, este sería una vena o una arteria y esto sería el medio extracelular, ¿no? O el espacio intersticial. Yo consumo alimentos con mucha sal. Vino que dice que la sal es perjudicial para la salud y me dice tengo que consumir, en este caso, alimentos con bajo contenido de sodio. Pero yo no hago caso y consumo, en este caso, ese alimento que está con alto contenido de sodio. El sodio entra a mi cuerpo, entra a la sangre y se queda en el medio intravascular. ¿Qué pasa? Yo voy a tener una alta concentración de sodio en el endovascular, ¿no? Dentro de las arterias y las venas. Me dice, y eso me va a traer determinado de que por una diferencia de concentraciones, en este caso, como el sodio no va a poder pasar para el medio extracelular, ¿qué es lo que hace? Me va a traer agua del medio extracelular al endovascular, o sea, me va a traer agua del espacio intersticial hacia adentro de las arterias y las venas para diluir, en este caso, ese sodio, porque el sodio no puede pasar para el otro lado. Lo que me va a traer como consecuencia que haya mayor volumen de agua dentro del endovascular, o sea, dentro de mi aparato cardiovascular, y eso me va a traer determinado de que el paciente tenga un exceso de volumen, una hipervolemia
y voy a tener un paciente con hipertensión. Fíjense cómo yo lo determino, esto que por ahí puede llegar a parecer a ustedes chino básico ahora, pero es hasta que lo lean y lo entiendan, que cómo puede llegar a determinarme un proceso de un trastorno o una enfermedad, ¿no? Si yo no sé cómo se regula las concentraciones de diferentes elementos dentro de mi cuerpo, ¿no? Fíjense, otro ejemplo de ósmosis van a ser las diferentes soluciones, los cambios que nosotros podemos generar con las diferentes soluciones que le podemos pasar al paciente. Nosotros vamos a ver que dentro de lo que es el área de enfermería o el área de internación, ¿no? Dentro de una clínica o un hospital vamos a tener diferentes tipos de soluciones que pueden venir en ampollas o pueden venir en báster de suero. Ese suero, me dice, pueden ser de diferentes componentes, ¿no? O de diferentes tipos de soluciones. Nosotros habitualmente tenemos lo que se denominan soluciones isotónicas, ¿no? Que las soluciones isotónicas me dicen el líquido, como por ejemplo la solución fisiológica, al 0,9% que van a ser lo que ustedes uno de los sueritos que ustedes van a encontrar habitualmente dentro del área de integración, o la solución glucosada al 5%, me dice, son soluciones isotónicas. ¿Qué significan eso? Que yo le puedo pasar, en este caso, ese suero al paciente y me va a mantener la célula estable, no va a modificar nada. En este caso, la célula está representada por un eritrocito. Ustedes van a ver cuando llegamos a la descripción de los componentes de la sangre, que en este caso van a ser el glóbulo rojo, me dice el glóbulo rojo o el eritrocito, es una célula incompleta. Entonces, acá tenemos esta célula que nosotros le estamos pasando un tipo de solución con una solución isotónica, pero me la mantiene igual. No le cambia la estructura, no la deshidrata ni la hincha. No le hace que ingresa dentro de la célula más agua ni le saca agua. En cambio, si yo agarro y le paso a la persona una solución hipotónica, ¿no? Me dice, en este caso, que tiene poca concentración de un soluto, me dice, va a haber una diferencia de solutos dentro de la célula, va a haber mayor concentración de solutos dentro de la célula, entonces el agua va a entrar adentro de la célula para diluirlo. Eso es lo que me va a ocasionar que la célula se me hinche, ¿no? Y que la célula agarre y me llega a estallar, me pueda llegar a estallar la célula, ¿no? Se provoque lo que nosotros denominamos la lisis de la célula o la ruptura de la célula. Entonces me dice una solución hipotónica, como por ejemplo la solución fisiológica al 0,4% o la infusión de agua destilada que no está permitida en el paciente porque sucedería esto, me dice, puede llegar a ocasionar que la célula se edematice, se hinche y pueda llegar a estallar. Si nosotros le pasamos una solución hipertónica, como el cloruro de sodio al 20%, fíjense, acá dijimos cloruro de sodio al 9%, acá estamos diciendo cloruro de sodio al 20%, el cloruro de sodio al 20% mayormente viene en un vial o en una ampolla, ¿no? Más chiquita que el suero, porque está muy concentrado. Si nosotros lo pasamos, ¿qué hace? Va a haber mayor concentración de cloruro de sodio fuera de la célula que adentro de la célula. Entonces, para poder diluirlo, como el cloruro de sodio no va a poder entrar dentro de la célula, ¿qué va a hacer? Me va a sacar agua del medio intracelular hacia afuera. Entonces, ¿qué va a pasar con esa célula? Se me deshidrata, ¿no? Se me achica y puede provocarse la muerte celular, ¿no? De la muerte celular o la muerte de la célula. Entonces yo tengo que tener cuidado, por eso me dice, bueno, a ver, yo tengo que entenderlo, cómo está compuesta la célula y cómo funciona esa membrana plasmática. Y cuáles serían las situaciones clínicas que nosotros podemos agarrar y podemos hacer de que
no haya un buen equilibrio en el medio interno y determinar un daño en el paciente más allá de lo que el proceso patológico que tenía. Y después me dice, otro tipo de transporte va a ser el transporte vesicular, ¿no? Esto que vamos a ver ahora, que la membrana plasmática se va a apoyar una molécula de algún tipo de elemento sobre la membrana plasmática, ya sea por fuera de la membrana plasmática o por la parte interna de la membrana plasmática, que sería la que está en contacto con el citosol, y esa molécula tiene que salir de un lado o tiene que pasar de un lado a otro de la membrana. Me dice, se va a generar, ¿no? Por medio de lo que sería el transporte vesicular. Y tenemos lo que es la endocitosis y la exocitosis. Me dice, la endocitosis va a ser el proceso en el cual los materiales se mueven dentro de la célula, en una vesícula formada a partir de la membrana plasmática. O sea, en la endocitosis yo tengo que entender que la endocitosis me está atrapando una molécula de medio extracelular y la incorpora al medio intracelular. Caso contrario de la exocitosis. La exocitosis, ¿qué hace? Esa molécula de cualquier elemento se apoya sobre la parte interna de la membrana plasmática que va a estar en contacto con el citosol, en este caso una sustancia de desecho, tiene que pasar hacia el otro lado de la membrana, tiene que ser exteriorizada, me dice, a ese proceso se lo va a llamar exocitosis. Fíjense, acá tenemos la exocitosis, vienen las moléculas, se apoyan por el lado interno de la membrana, se genera una evaginación de la membrana plasmática y me saca el elemento para afuera de la célula. Lo mismo pasa con los elementos que tienen que entrar adentro de la célula. Vienen por el espacio intersticial o el intersticio, se apoyan sobre la membrana plasmática, se genera una evaginación de la membrana plasmática, me rodea, me cubre toda la molécula y la incorpora adentro de la célula. Y después obviamente la libera, ya sea en el medio intracelular o en el medio extracelular. Fíjense en este esquema móvil. ¿Ven? Acá un elemento se apoya sobre la membrana plasmática, se genera una evaginación y me la incorpora adentro de la célula. A eso se lo denomina endocitosis, ¿ven? Ahí lo incorporó. Ahora, las sustancias de desecho se apoyan sobre la cara interna de la membrana plasmática y tienen que salir. Y pasa exactamente lo mismo. La membrana plasmática, en este caso, se evagina y agarra y me saca el elemento, esa sustancia de desecho, hacia afuera de la membrana. Bien, fíjense, me dice, la endocitosis va a tener 3 tipos de endocitosis, va a haber. Dice, los que se llaman los mediados por los receptores, ¿no? Que habitualmente estos son para incorporar normalmente algún tipo de sustancia o molécula dentro de la célula, pero que para algunas instancias clínicas, como por ejemplo algún tipo de enfermedad, lo utilizan para poder ingresar, supongamos, el virus del HIV o en este caso el virus del COVID, que de esa manera ingresan adentro de la célula para poder infectarlo. Después tenemos la pinocitosis, que la pinocitosis me dice va a ser la incorporación de una molécula de líquidos adentro de la célula, y la fagocitosis, que la fagocitosis va a ser cuando cualquier partícula sólida de cualquier elemento, cualquier molécula, se apoya sobre la membrana plasmática, me dice, e ingresa. En la fagocitosis, ustedes van a ver que la descripción me dice, hay una partícula que se apoya sobre la membrana plasmática, la membrana plasmática me dice, se van generando los que se llaman pseudópodos. Los pseudópodos serían estas estructuras que ustedes van a ver acá, en donde se van haciendo una curvatura en la membrana plasmática. Esos pseudópodos van a actuar como una especie de brazos, los cuales van a rodear a toda la molécula que tienen que ingresar dentro de la célula, se va a transformar en una vesícula, y esa vesícula va a ser la que va a ingresar adentro de la célula, y después me va a liberar el elemento dentro de la célula. En el caso de la pinocitosis, me dice, se va a generar una evaginación
hacia dentro de la estructura celular, va a caer la molécula de líquido ahí, la membrana termina cerrándose y termina uniéndose nuevamente y se termina de formar la vesícula. Y en el caso de la endocitosis mediada por los receptores, dijimos que los receptores de la membrana siempre van a tener un código determinado. Si para que pueda ingresar algún elemento por un receptor de la membrana, tiene que tener el mismo código. Fíjense en que acá me está demostrando que tenemos dos elementos, uno en forma de estrella y uno en forma de cubo. El de forma de cubo no tiene la codificación que el receptor de la membrana, entonces no se puede acoplar. En cambio, la estrella sí tiene, en este caso, la misma codificación o el mismo código que el receptor de la membrana. Se acopla al receptor de la membrana y cuando está acoplado, ¿cómo hace para ingresar? Lo mismo que en la pinocitosis. Me dice, se empieza a evaginar la membrana plasmática, se forma una vesícula de esta manera y ingresa esa vesícula dentro del espacio intracelular. Lo que determinaría que una vez que llega ese elemento adentro de la célula, esa vesícula se destruye, se autodestruye y me libera ese componente dentro del espacio intracelular para ser utilizado. En este esquema me muestra supongamos, todas las etapas de la fagocitosis. ¿Ven? Se apoya la molécula sobre la membrana plasmática empieza a liberar pseudópodos, que serían como esta especie de bracitos que me empiezan a rodear la molécula, se terminan de unir, me forman una vesícula y esa vesícula es la que va a ingresar adentro de la célula. En la pinocitosis se evagina y en los medios receptores de la membrana pasa también lo mismo que en la evaginación. Me dice, en la exocitosis pasa exactamente lo mismo, ¿no? Me dice, la exocitosis comprende el movimiento de los materiales fuera de la célula, ¿no? Me dice, voy a tener en este caso una sustancia de desecho, esas sustancias de desecho van a venir en una vacuola o en una vesícula, ¿no? Esa vesícula va a tener contacto, se va a apoyar sobre la membrana plasmática, ¿no? Se va a generar una unión en la membrana plasmática y se va a como a evaginar y me va a liberar todos esos componentes para que salgan de la célula y salgan hacia el medio extracelular. Y después del medio extracelular se van a encargar de ir a la sangre y poder ser eliminada por, en este caso, los riñones, ¿no? Me dice, en la exocitosis podemos sacar material de desecho o material útil, pero que no va a ser utilizado, ¿no? O sea, porque ya están en exceso y la célula no lo necesita, entonces lo saca de dentro de la célula. Dice, todas las células llevan a cabo este proceso, al igual que el de endocitosis, ¿no? Pero en este caso se destacan las células nerviosas que liberan sustancias llamadas neurotransmisores. Como por ejemplo, vamos a ver cuando veamos el tejido nervioso, que el tejido nervioso voy a tener lo que se llama, en este caso, la sinapsis, que la sinapsis puede ser o una sinapsis eléctrica o una sinapsis química. En esa sinapsis química nosotros estaríamos liberando neurotransmisores que van a ir de una célula a la otra. Y me dice, de esa manera, ¿no? Con esta función de exocitosis se van a liberar los neurotransmisores. Y después tenemos lo que sería el citoplasma, ¿no? Ya salimos de la membrana plasmática con todas las funciones que cumple y me dice, y tenemos lo que es el citoplasma. Y me dice que el citoplasma se puede dividir en dos componentes, el citosol y los organelos, ¿no? Bien, me dice, dentro de los organelos vamos a ver que tenemos varios organelos o orgánulos o órganos internos de la célula que dijimos que van a cumplir diferentes tipos de funciones. Entonces me dice, ¿qué es el citosol? El citosol es la parte líquida que circunda a los órganos y que constituye el 55% del volumen total de la célula. O sea, un 55% de la célula va a ser agua y el otro 45% va a estar compuesto por
partes sólidas, como la membrana plasmática, la membrana nuclear, el núcleo, la mitocondria, el aparato de Golgi, todas estructuras sólidas, ¿no? Dice que el citosol tiene componentes disueltos y suspendidos, como iones, como glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, proteínas, lípidos, ATP y productos de desecho. Y me dice que en el citosol se van a generar varias reacciones químicas que van a ser, en este caso, necesarias para la vida, ¿no? Para la vida celular. Y después vamos a tener los organelos, dijimos, ¿no? Que los organelos son estructuras especializadas, que cada uno va a tener una forma característica y una función determinada, y que van a tener funciones específicas en el crecimiento, en el mantenimiento y en la reproducción celular. Bien. Una de esas estructuras es el citoesqueleto. Cito de célula, esqueleto de estructura, vamos a decir, esquelética, ¿no? Como si nosotros estuviésemos hablando, en este caso, del esqueleto humano, estamos hablando del tejido, de lo que sería los huesos del cuerpo humano, ¿no? Del esqueleto óseo. Dentro de la célula, el esqueleto óseo, dentro del cuerpo, lo que hace es darle forma a nuestra estructura corporal y darle esta forma característica del cuerpo humano. Dentro de la célula, el citoesqueleto lo que hace es darle también esa forma o esa estructura a la célula determinada, ¿no? Y me dice que el citoesqueleto constituye una red de distintas clases de filamentos proteínicos que se extienden por el citosol. Fíjense, son filamentos proteínicos, que serían estos, que van a tener diferente disposición y van a tener diferentes formas, que me dicen van a extenderse por el citosol, van a estar haciendo toda la estructura, todo, dice, es el andamiaje de la célula. Por eso dice, sirve como un andamio que ayuda a determinar la forma de la célula y organizar su contenido. Y me dice, y controla los movimientos, los movimientos celulares. Me dice, entre ellos el transporte interno de organelos y algunas sustancias químicas y el movimiento de los cromosomas durante la división celular. Ustedes van a ver como, supongamos, esta proteína que va a ir caminando, llevando su molécula, lo va a hacer sobre el microtúbulo este que está acá. Entonces me dice, ven como hay movimientos adentro del medio celular. Y me dice, esos movimientos se generan a través de este sistema de andamiaje o este sistema, vamos a decir, de calles que va a haber dentro de la estructura celular, pero que a la vez le da la forma a la célula. Dice, se haya integrado por 3 filamentos, que son los microfilamentos, los filamentos intermedios y los microtúbulos. Va a estar integrado por los microfilamentos, los filamentos intermedios, fíjense que tienen diferentes estructuras, y los microtúbulos, que son como una especie, una estructura tubular que está compuesto también por cadena de aminoácidos. Fíjense, en este esquema me muestra la disposición que van a tener dentro de la célula y cómo le va dando la forma a la célula. Fíjense, acá tenemos los microfilamentos, tenemos los microtúbulos, ¿no? Bien. Otros orgánulos o otros organelos que vamos a encontrar en las células, que mayormente son de la estructura de la membrana plasmática, son los cilios y los flagelos, ¿no? Dice, los cilios y los flagelos van a hacer proyecciones de la membrana plasmática, ¿no? Que van a tener diferentes tipos de función. Los cilios, me dice, que los vamos a encontrar en las células que van a componer el tejido de revestimiento o la mucosa revestimiento del aparato respiratorio. Van a ser como unos pelitos que van a salir del tejido y lo que van a servir para, en este caso, van a tener un movimiento, como dice ahí, como un movimiento de remo, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, siempre. ¿Para qué? Para que cuando, supongamos
por intermedio del aparato respiratorio entra alguna molécula de polvo. Esa molécula de polvo después vamos a ver que la va a captar una secreción que va a ser el moco, que va a estar, en este caso, liberado por una célula, en este caso, específica, ¿no? Que va a agarrar y esa célula me va a liberar el moco me va a atrapar la molécula de polvo, y para poder expectorarlo, estos cilios lo va a llevar desde donde fue atrapado la partícula hacia, vamos a decir, la parte más elevada del aparato respiratorio para poder ser expectorada. En cambio, los flagelos van a ser también proyecciones de la membrana plasmática, pero van a ser más largas, ¿no? Y me dice, van a servir para el movimiento celular. Da un ejemplo de qué célula tiene flagelos, el espermatozoide, ¿no? El espermatozoide lo que va a hacer en este caso, va para poder llegar al óvulo, ¿no? Ustedes saben, y seguramente lo deben haber visto en biología en el secundario, que el espermatozoide es una célula cromosómica incompleta, es una célula haploide, tiene 23 cromosomas. Para ser una célula completa tiene que tener 46 cromosomas, y esos 23 cromosomas que le faltan se lo va a dar el óvulo, ¿no? Pero para llegar al óvulo se tiene que mover, ¿no? Me dice, ¿cómo se va a mover? A través de lo que serían los flagelos, que serían esa colita que va a tener un movimiento helicoidal, o sea, en forma circular. No va a ser como la de remos, que va a ser hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, sino que va a ser en forma redondeada, en forma helicoidal, como si fuesen las agujas del reloj, pero nada más que con mayor velocidad. Y me dice, en forma como me dice, la palabra me está indicando helicoidal, como si fuese el helicóptero, ¿no? Como las astas del helicóptero, que hacen de que el helicóptero pueda volar. En este caso, el flagelo hace que el espermatozoide tenga la posibilidad de moverse de un lado al otro. Otras estructuras orgánicas, en este caso otro orgánulo, es el ribosoma, ¿no? Fíjense la forma del ribosoma. Me dice, son sitios en donde se van a sintetizar proteínas. Me dice, me constituyen haces de cadena AR ribosómico, ¿no? Me dice, me va a transformar las cadenas de aminoácidos en ARN. Esos aminoácidos, ¿quién me los aportaba? La dieta. La dieta con los alimentos, con las proteínas. Las proteínas se iban a transformar en cadenas de aminoácidos. Y esas cadenas de aminoácidos dentro de las células van a ser transformadas y van a ser, en este caso, transformadas en ARN, ¿no? Dice que los ribosomas libres no se hayan unido a ninguna estructura, sino que se encuentran dando vuelta dentro del citosol. Después vamos a tener otros ribosomas que van a estar unidos a la membrana que está adherida a la membrana nuclear, que es el retículo endoplásmico, y también se van a encontrar dentro de la mitocondria, donde se van a encargar de sintetizar proteínas mitocondriales para transformarlas en energía. Después vamos a tener el retículo endoplásmico, ¿no? Que me dice que, bueno, me explica que tiene una serie de sacos, esos sacos van a formar una red de sacos aplanados, ¿no? Que dice va a tener dos tipos, puede ser el retículo endoplásmico liso y el retículo endoplásmico rugoso. Fíjense, este sería el retículo endoplásmico liso, y este sería el que tiene todos puntitos, el retículo endoplásmico rugoso. Me dice, en este caso, el retículo endoplásmico rugoso es una continuación de la membrana nuclear, ¿no? O sea, está pegada a la membrana nuclear, y en él, me dice, se van a agarrar y se van a sintetizar fosfolípidos, grasas, esteroides, como algunas proteínas. Después tenemos el complejo de Golgi, que sería este que está acá. Me dice, el complejo de Golgi también es un organelo que está formado por sacos aplanados, ¿no? Me dice, esos sacos aplanados se denominan cisterna, y me dice, toda esta estructura van a tener enzimas diferentes que lo que van a hacer también es
modificar, ordenar y empacar proteínas. ¿Mm? Bueno, acá tenemos me dice una imagen de la estructura de lo que sería el aparato de Golgi. Después tenemos los lisosomas, ¿no? Que me dice los lisosomas, ven que son como una pelotita, que adentro van a tener también elementos proteínicos. Me dice, van a tener enzimas. Esas enzimas los que van a hacer es van a agarrar y van a descomponer algunas moléculas que puedan llegar a transportar. Dice, son proteínas ácidas, ¿no? Dice, trabajan en un medio ácido, tienen un pH entre ácido y alcalino, y también permite que los productos finales de la digestión de los azúcares y de los aminoácidos sean transportados dentro del citosol, y me dice, tiene una particularidad que dice que permite que se genere la autofagia, o sea, que va a agarrar y va a reciclar organelos viejos. O sea, aquel organelo viejo que ya está deteriorado, que no cumple su función, el lisosoma lo puede atrapar y lo puede descomponer. Después tenemos los perisosomas, que los perisosomas son igual en este caso que los lisosomas. Fíjense que tienen la misma estructura, nada más que son más pequeños. También van a tener en este caso enzimas dentro en su interior, que me dicen lo que hacen es remover los átomos de hidrógeno, como por ejemplo, y van a procesar aminoácidos, ácidos grasos y alcohol. Después tenemos la estructura más importante, el organelo más importante, que es la mitocondria. La mitocondria sería este. Fíjense en la estructura que es más compleja que el resto, ¿no? La mitocondria dice que va a constituir la central energética de la célula. Puede haber cientos de miles de mitocondrias dentro de una célula y eso lo va a determinar el trabajo que pueda llegar a hacer esa célula o el tipo de tejido el cual componga. Dijimos, si es una célula del tejido conectivo, quizás tenga una o dos mitocondrias por célula nada más. Ahora, supongamos, las células del tejido muscular van a tener mucha más cantidad de células. ¿Por qué? Porque el tejido muscular requiere de energía para poder llevar adelante su funcionamiento. Entonces me dice, la mitocondria son células con actividad fisiológica, como la del, me dice, que van a estar en tejidos con mayor, me dice, movimiento, como son los músculos, los hígados y el riñón, en donde las vamos a encontrar en mayor número. ¿Y por qué? Porque estas células de estos diferentes órganos necesitan grandes cantidades de ATP para poder llevar adelante sus funciones, ¿no? Dice, la mitocondria tiene dos membranas, ¿no? Una membrana lisa externa, que sería esta, y una membrana rugosa, que es esta, o me dice que forma sacos, diferentes tipos de sacos. Dentro de esos sacos vamos a ver que va a tener zonas que se las va a denominar cisternas, ¿no? Ven que dice, la membrana interna tiene una serie de pliegues o dobleces denominadas crestas o cisternas, lo van a encontrar de las dos maneras en la bibliografía, y va a tener un líquido que en este caso se lo denomina matriz. Todo este líquido en donde se van a generar las diferentes reacciones químicas se lo va a denominar matriz. Me dice, todas las reacciones que se van a generar dentro de la mitocondria se van a producir a partir del ATP celular y se van a transformar en energía. Me dice, va a tener enzimas que me van a catalizar la respiración celular, se autorreplican, ¿no? Y contienen múltiples copias idénticas de ADN que contienen 37 genes que serían ven que acá tenemos el ADN que está dentro de la mitocondria, que lo que va a servir es para que también la mitocondria pueda replicarse según las necesidades de la célula y poder satisfacer
la demanda de energía que tiene esa célula determinada. Acá en este esquema móvil pueden ver que ya aparece dentro de esta célula 3 diferentes mitocondrias. Y después, para terminar, tenemos el núcleo, que me dice que el núcleo es de forma esférica o ovalada. Dice, la mayoría de las células tienen un solo núcleo, pero puede haber células que puedan tener 2 o más núcleos, ¿no? Dice, en el caso de los eritrocitos, o en este caso los glóbulos rojos, no tienen núcleo. Vamos a ver que va a ser una de las particularidades en la descripción del glóbulo rojo. La membrana nuclear tiene una doble membrana o una doble capa que lo separa del citoplasma, al igual que la membrana plasmática. Me dice, la membrana externa de la membrana nuclear es una continuación del retículo endoplásmico rugoso y es similar en su estructura. Me dice, posee poros, ¿no? Que los poros de la membrana plasmática, me dice, van a ser más grandes que los de la membrana, los de la membrana nuclear van a ser más grandes que los de la membrana plasmática, porque me dice, en este caso tienen que ingresar dentro del núcleo, tienen que ingresar esas cadenas de aminoácidos que van a ser el ADN y el ARN, ¿no? Entonces, como son cadenas, en este caso de aminoácidos, son estructuras grandes y si hubiese un poro pequeño no podrían pasar. Entonces me dice, los poros son más grandes que los de la membrana plasmática. Me dice, en este caso, hay algunas pequeñas partículas y algunos iones que difunden por él en forma pasiva, o sea que no utilizan, en este caso, energía. El caso de las moléculas de ARN difunden por medio de un transporte activo. Dentro del núcleo vamos a encontrar 2 estructuras que van a ser los nucleolos, que serían estas, que están como estas 2 pelotitas que vamos a encontrar dentro del núcleo. Los nucleolos son cúmulos de proteínas, tanto de ADN como ARN, ¿no? Y que en este caso se va a encontrar en su interior todo lo que sería la información genética de una persona. Bueno, acá en esta estructura vemos las cadenas en este caso de ADN, que son la cromatina, encontramos el nucleolo, la membrana nuclear y los poros. Decía que la membrana nuclear, la capa externa, es la continuación del retículo endoplásmico rugoso, ¿no? Bien, y acá terminamos. Tiki, tiki, tiki. Bueno. Bueno, un poco complejo la célula, pero la tenemos, como dijimos anteriormente, la tenemos que saber. A mí me hubiese gustado podérsela dibujar en el pizarrón e ir explicando paso por paso, porque por ahí la explicación es un poquito más llevadera cuando uno la va dibujando y va explicando cada cosa que va dibujando, pero bueno, es lo que tenemos hoy. ¿Alguna pregunta con respecto a este tema quieren hacer? Vayan levantando la mano de a uno y... A ver, ¿alguien que se anime a preguntar algo? Bien, Melanie Abril Dice. Sí, profe. Yo quería consultar porque con el tema de la endocitosis y la exocitosis, o sea, Sí, creo que se nos va a hacer más fácil reconocerla por los términos, o sea, por endo como para adentro y exo para afuera vendría a ser. exacto, exacto. Está bien, está bien. Quería saber si se podía reconocer con esos términos. Claro, pero vos cuando hablas de la endocitosis o ya sea la entrada o salida de partículas de la célula, no podés hablar solamente de exo o endo. Sino que No, obvio. vos tenés que, porque te dice exo, en este caso sería salida, endo entrada, Claro. pero citosis te está hablando de la célula. Entrada o Sí. salida de la célula. ¿Mm? Está bien.
Era eso, profe, muchas gracias. Muy bien, perfecto. Julieta Barrueta, Juli Barrueta. No sé qué Profe, querés. todo esto está en la unidad 1, ¿verdad? ¿Cómo? Todo lo que usted dio ahora está en la unidad 1, No, en la unidad 3. en la unidad 3. En la unidad 3. Vale, profe. Igual de todas maneras no les apareció todavía en la plataforma la clase de hoy. Chicos, a ver, alguien que me diga, porque yo anoche publiqué la clase de hoy que era de célula. A ver, me voy a fijar que si está publicado o no está publicado. No, profe, a mí no me aparece. No. A ver, esperen que estoy chequeando. A ver si alguien puede ingresar ahora. Fíjense si está visible. ¿Por Classroom sería? No, por Classroom no, por la plataforma virtual del instituto. Sí, ahora sí. Clase 2, nivel celular. Nivel No celular. había entrado yo. Sí, me Claro. aparece. Acuérdense de que las clases siempre van a estar publicadas en la plataforma virtual del instituto, en la solapa que dice Biología Humana. Cada clase van a tener una carpeta diferente en donde van a tener, en este caso, la consigna de la lectura que tienen que hacer y si encuentro algún video que me acompañe en la fundamentación del tema que estoy en este caso leyendo. ¿Mm? O sea, este sería la lectura para la célula, sería la lectura de la unidad del capítulo 3 del libro de biología, de anatomofisiología de Tórtora. Bueno, ¿alguien tiene alguna preguntita más? Jessica Esquivel. Jessica, desmuteate, por ahí estás muteada, no te escuchamos. Bien, y Erika Moyano. Bueno. Mica Sandoval. Hola, profe. Sí, que Erika Quería Moyano. preguntarle si iba a subir el programa de la materia. Ya lo había subido al programa. Ahí decía, dónde? también en la plataforma que decía una carpetita que decía presentación de la asignatura, que fue la primera, tenían en la primera clase dos carpetas. Uno que decía presentación de la asignatura y el programa, y después decía la clase 1. Estos días se me puedo mal la plataforma, pero me voy a fijar nuevamente si está o no está. Sí, me aparece clase 1 o clase 2, no hay otra cosa. Bien, bueno, ahora lo vuelvo a chequear. Bueno. Mica Sandoval. Sí, yo, bueno, esta es la primera clase en la que me uno, empezaron la semana pasada y no me aparece ningún trabajo por el campus, entonces quería preguntar si tienen Classroom o otra aplicación en la que está mandando trabajos. No, ustedes tienen que ingresar a la plataforma virtual del instituto. En la clase anterior yo les mostré cómo hacían para ingresar a la plataforma virtual, en donde ustedes tienen que poner capacitación, ssp.com.ar o no sé cómo es, y después ingresan con su usuario y su contraseña, y cuando ingresan van a ingresar y les va a mostrar todas las asignaturas que tienen ustedes este año. Ahí es donde ustedes van a encontrar el material para leer y el material de la clase, cada una de las clases. Yo no uso Classroom. Ah, bueno, era eso, porque no me salta ningún trabajo. No, pero trabajo no estoy mandando trabajos para hacer, estoy mandando clases. Ah, bueno. Tiene usted diferentes carpetas donde tiene, en este caso, indicaciones de lo que tiene que hacer, cuál es la lectura que tiene que realizar. Yo no estoy mandando trabajos para
realizar ni ejercicios ni nada, hasta que no les indique que está publicado el primer examen que va a ser después seguramente de tejidos. Bien. Gracias, profe. No, por favor. Cintia Paola Zarza. Buenos días, profe, ¿cómo Buen andan? día, muy bien. Recién entré al campus y me aparece como que recién ahora fue incorporado la clase de hoy y la semana pasada pasó lo mismo, que 9:30 menos llegamos a ver el capítulo para leer como media hora Sí. antes de la clase. Si nosotros la A publicamos, mí me pasó eso. si nosotros la publicamos y no podemos, en este caso, manejar la plataforma virtual porque es un medio electrónico que supuestamente tendría que funcionar de mil maravillas, pero a veces se ve que tiene algún tipo de falla. Nosotros lo programamos para que aparezca nosotros lo programamos para que aparezca una determinada fecha, pero después el sistema es el que hace que aparezcan las clases. Usted mandó el capítulo 1 y el capítulo 3 para leer. Sí, el capítulo 3 es el nivel celular. ¿El 2 no? No, si quiere, se los doy y se los tomamos. Todo lo que es química. ¿Alguien sabe de química? No, profe, déjelo así, no lo complique. Bueno. No, el 2 no. Usted tiene que agarrar y leer lo que el docente le publica. Yo por eso le publiqué el capítulo 1 y después capítulo 3. Si quiere el 2, lo puede leer igual. No llegué al Ana Quiroga. Hola, buen día, profesor. Hola, buen día. Con respecto al... Usted dijo que iba a tomar un examen y recién no Sí. iba a publicar para que nosotros no mandaba tarea, dijo, sino No. simplemente que iba a tomar un examen y ahí iba a publicar. Sí. Si yo quería saber ¿Qué querés acerca saber? de que usted nos va a dar un tema y nosotros tenemos que estudiar a base de ese tema o nos van a mandar No, trabajo para hacer. ustedes tienen que estudiar todo. Ustedes tienen que estudiar desde la primera clase hasta la clase anterior al examen. Por eso yo les voy a avisar con 15 días de anticipación cuándo va a ser el examen, para que ustedes tengan tiempo de repasar todos los temas que vimos. Yo les dije en la primera clase que ustedes tienen que ir organizándose, tienen que ir haciendo sus resúmenes y no esperar a último momento, porque si espero a último momento para hacer los resúmenes y estudiar, después me voy a volver loca o loco y no voy a aprobar la materia. Ustedes ya tienen que estar haciendo sus resúmenes, haciendo la lectura, haciendo sus resúmenes y ya tenerlo ahí para estudiarlo para el examen. Y los temas van a ser todos los temas que dé. O sea, no va a quedar nada al azar. No es que voy a estudiar un solo tema. Voy a estudiar todos. O sea, fíjense, tenemos niveles de la organización con todos los planos, cavidades, todo, hasta el nivel celular. O sea, toda la unidad, todo el capítulo 1 y todo el capítulo 3 ya lo tenemos para el examen. Después lo que siga más adelante, hasta tejidos, va a ingresar en el examen. Perfecto, gracias. No, por favor. Cintia Paola Zarza. Bueno. Profe, una consulta. Sí. Usted dijo que 15 días antes nos va a dar los exámenes. No, le voy a decir la fecha del examen. No le voy a dar el examen. Respecto a las otras materias, como experiencia en otros años, ¿se juntan? Puede ser de que les toque un examen en 2 materias o en 3 el mismo día. Eso depende de cada profesor. Bueno, chicos, los libero. Disculpe, profe, a mí me quedó una duda.
Sí, a ver. Usted da la guía de lo que